guatemaltecos, todas las guatemaltecas, tenemos muchísimas dudas. Hay muchas personas que pues ahorita a raíz de este presupuesto causó mucha controversia, mucha polémica, mucho desacuerdo, incluso entre algunos diputados, pero más que nada pues la gente está súper molesta, ¿verdad? Por todo lo que está pasando. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, contanos qué pasó ese día exactamente, por favor, en tu punto de vista. Ok, bueno, el presupuesto, tal vez para contar brevemente el proceso, es una iniciativa de ley que manda el Ministerio de Finanzas a una comisión en el Congreso, que es la Comisión de Finanzas, que tiene que dar su visto bueno, modificarlo o decir que no va. Y el tercer paso es que pasa al Pleno del Congreso, donde estamos ya todos los diputados y diputadas, y ahí se vota por mayoría si se aprueba o no ese dictamen que hace la Comisión de Finanzas. Entonces lo que pasó fue que en la Comisión de Finanzas habíamos recibido desde hace 2 meses la propuesta del Ministerio de Finanzas que mandó el presidente Yamatei, y en la comisión recibimos a todas las instituciones públicas para que fueran a justificar el presupuesto que se les estaba asignando para el próximo año, pero no se discutió hacer modificaciones ni nada. Entonces, hace 2, 3 días creo que fue ya la sesión, llevaron una propuesta, el presidente de la Comisión de Finanzas, que es otro diputado, llevaron ya una propuesta con modificaciones que a mí me pareció de lo más terrible porque se iba un montón de dinero a pago de favores, se mantenían temas como un seguro médico innecesario, se reducía el presupuesto para hospitales, centros de salud, etcétera, y sin que nos dieran chance de leer esa iniciativa, que eran 127 páginas, nadie las conocía, de una vez entraron a votar y todo el mundo votó a favor, excepto yo y un par de diputados más. Inmediatamente la mandaron a la sesión del Pleno del Congreso, donde ya estamos todos los diputados y diputadas, y aprobaron que se conociera de urgencia nacional, sin que nadie la hubiera leído. Entonces, o ya la habían negociado bajo la mesa, que es lo más seguro que haya pasado, o los diputados tienen una capacidad de lectura impresionante y la leyeron esas 130 páginas en un ratito, ¿verdad? Lo cual obviamente no pasó, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó. En resumen. Listo, ahora yo aquí tengo unos datos, si me equivoco, por favor, quiero que me corrijas. Dice acá que para poner en contexto a las personas, ¿ok? Se disminuyeron 811.571.726 a hospitales nacionales. Más de 23 millones a la prevención de la mortalidad de la niñez y desnutrición crónica. Más de 400 millones relacionados con el COVID-19 y 20 millones a la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Todo bien ahí? Sí, correcto. Listo. Sí, ahora, así es. aumentaron 13 millones al Parlacén, 512.000 quetzales a alimentos de los diputados, 100 millones para comprar un nuevo edificio, 8.500.000 para el centro de gobierno y millones de dólares en préstamos, ¿verdad? ¿Todo bien hasta ahí? Un dato erróneo, es más dinero el que aumentaron para comida de diputados. ¿Cuánto Fue medio la millón de comida? quetzales. ¿Medio millón de 500,000. quetzales? Sí, medio millón de quetzales. Es un descaro total, es un total descaro. Ahora, vamos a ir pregunta por pregunta, porque obviamente hay un montón de cosas aquí que uno quiere, pero ¿por qué? Entonces, pero lo vamos a hacer de forma ordenada y de forma inteligente, ¿verdad? Ahora, este presupuesto, realmente, ¿a quién le favorece este presupuesto? Le favorece primero a las constructoras de los diputados, porque va como 1.5 mil millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones, que es el ministerio en donde desaparecieron 135 millones, ¿se recuerda? Ese es uno. El otro es al pago de favores políticos, porque le asignan, hay un rubro que le llaman aporte extraordinario a consejos de desarrollo, que es un rubro muy opaco, que probablemente va para mantener contentos a los alcaldes de algunos diputados, algunos, digamos, financistas. Son 1.000 millones de quetzales. Y el centro de gobierno, que tiene un aumento, el seguro escolar privado, que ha sido fuertemente cuestionado, tiene 330 millones. Digamos, todo esto para decir en resumen que favorece el pago de favores políticos, ¿verdad? Eso es en realidad lo que está favoreciendo. Ok, ahora para ti,
tú como Samuel, diputado, ¿dónde se está gastando el dinero de manera incorrecta? O sea, ¿qué no debería de estar en este presupuesto? Bueno, primero, el centro de gobierno yo creo que no debería existir, es totalmente innecesario, tiene un montón de dinero asignado y la verdad es que no tiene sentido de ser, es casi que un capricho del presidente Yamatei mantener eso. Segundo, 330 millones para este seguro escolar privado. Este seguro es importante que sepamos que presta exactamente los mismos servicios que presta un centro de salud pública, pero cuesta 10 veces más cada uno de los servicios. O sea, bien podrían asignarlo a centros de salud a los cuales les redujeron presupuesto y tendríamos los mismos servicios muchísimo más barato, 10 veces más barato prácticamente. Yo creo que no debería enfocarse tanto dinero a la supuestamente construcción de infraestructura, que son 1.5 mil millones de quetzales, porque en realidad ese dinero no se va a ejecutar el próximo año. Los proyectos esos apenas van a empezar con estudios de preinversión, de impacto ambiental, de ver si la tierra es posible utilizarla para construcción de carreteras, y se le quitó dinero, por ejemplo, algunos temas como apoyo a las MIPYMES, que están teniendo serios problemas ahorita, a el bono familia, en lugar de corregirlo y enfocarlo para que le llegue a la gente que de verdad lo necesita y no este listado de muertos, se eliminó absolutamente, como que ya hubiera terminado la crisis, ¿verdad? Entonces yo creo que hay prioridades que no deberían estar ahí. El $500,000 de quetzales para alimentos de diputados me parece lo más descarado que hay, ¿verdad? Cuando la gente literalmente tiene sus casas inundadas, inundaron sus cosechas y saber cuándo las van a recuperar, ¿verdad? Yo creo que ahí hay asignaciones totalmente absurdas. Te pregunto, ¿hay diputados que de manera, o sea, digamos, que venga yo y diga, miren, yo quiero renunciar a mis tiempos, a mi dieta, y quiero invertir ese dinero en otro lugar, o denme ese dinero y yo lo invierto en algo? No sé, ¿hay alguna manera realmente de eliminar esas comidas? Porque sí, o sea, como tú le decís, a mí me parece, la verdad, un poco ilógico que estén recibiendo $500,000 de quetzales para alimentar estómagos, que suficiente con el sueldo que ganan podrían alimentarse o llevar su almuerzo desde casa o salir a comer, qué sé yo, no sé. Pero realmente no entiendo por qué este dinero se está invirtiendo en comida para personas que no necesitan que se les invierta en comida. ¿Por qué no se puede invertir, por ejemplo, aumentar ese presupuesto de dietas? ¿Por qué no? ¿Qué se tiene que hacer para que sea dirigido hacia, por ejemplo, la desnutrición de la niñez? Sí, la verdad es que es bien complicado porque tendrían que modificar el presupuesto precisamente en la Comisión de Finanzas, donde no permitieron discutir el presupuesto y las modificaciones. Esas propuestas llevábamos nosotros con la bancada Semilla, por ejemplo, pero ni siquiera dieron opción a discutir, simplemente aprobaron con mayoría y listo. El problema es, te voy a contar lo que nosotros hacemos con la bancada. Nosotros ya renunciamos, digamos, a las dietas, el seguro privado que pagan algunos diputados del Congreso, o sea, todo eso renunciamos. El problema es que nosotros renunciamos a eso, pero el dinero se queda en el presupuesto del Congreso y lo utilizan para otras cosas, o para comprar duchas para el presidente, o para regar los jardines. Ese es el problema, por eso el presupuesto es tan importante que se discuta y no simplemente se apruebe de forma opaca, porque daría chance, por ejemplo, a proponer readecuaciones, ¿verdad? Entonces se propone una enmienda y dice, este dinero de 500,000 quetzales que se está proponiendo para diputados, que se vaya a transferencias a las familias que perdieron sus casas, por ejemplo. Esa era una propuesta. Pero si no hay ni siquiera chance de discutirlo y simplemente pasan una aplanadora, es complicado, no se puede hacer realmente mucho. A veces lo que hacemos, pero eso es la verdad, es caridad, eso no ni siquiera lo comunicamos mucho, es que a veces recibimos la comida y la salimos a entregar a la gente que lo necesita, pero eso no es una solución, ¿verdad? Eso es simplemente caridad. Ok, ahora, ¿quién? ¿Tú podrías darnos nombres o saber quién es exactamente la persona que aprueba, digamos, el primer paso que me mencionaste de finanzas? ¿Quién es el que dice, va, sí, aquí todo está bien? Ajá. Primero es el presidente, él es el que toma esa decisión y dice, bueno, el otro año yo quiero que esté definitivamente un aumento al centro de gobierno, y entonces el ministro de Finanzas viene y lo mete dentro del presupuesto, ¿verdad? Realmente sí hay un responsable grande de este tema y es el presidente Yamatei, y el problema es que cuando llega esa propuesta inicial al Congreso,
No es que los diputados aliados a la bancada oficial, al partido Vamos, discutan entre ellos, sino que simplemente reciben la orden del presidente y votan a favor, ¿verdad? Ni siquiera se ponen a discutir este tema, ¿verdad? Por eso es que lo aprobaron de una vez, de forma opaca. Sí, ok. Mira, yo te digo, digamos, ahorita estoy viendo que a hospitales nacionales se les redujo más de 800 millones de quetzales. Te lo cuento nada más como una, o sea, realmente ahorita nadie está aquí para atacarte ni nada de eso, nada que ver, solo es para entender la problemática, para que la gente realmente entienda aquí, los que están viendo este live, es para entender qué es lo que está pasando, informarnos y saber sobre lo que, vamos a ir a protestar, que si estamos a favor, estamos en contra, ¿verdad? Pero te lo pongo en contexto nada más como para que tal vez algún diputado o los diputados o el presidente, no sé a quién vaya a llegar este live, honestamente. Yo como experiencia personal, mi papá murió el año pasado por cáncer y recuerdo muy bien que durante un par de meses yo lo tuve que llevar al IX, ¿verdad? Resulta que en el IX no te dan agua pura. Cada paciente, con lo poco que tiene, porque las personas que normalmente van al IX, o son porque pagan su IX, porque obviamente en el trabajo, qué sé yo, pero hay personas que realmente lo usan porque no tienen a dónde más ir, ¿verdad? Entonces, tú tienes que llegar al hospital y tú tienes que ver de dónde conseguís agua, primero irla a comprar a una tienda o entrar con un envase o lo que sea, porque si no el paciente no recibe agua. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo que no sé si se está perdiendo la humanidad en las personas que aprueban este presupuesto, pero a mí me partía el corazón entrar a un hospital y ver que los pacientes no tienen cómo tomarse las pastillas, pues. O sea, sí es así, sí es preocupante. Y vivir en un país donde tenemos un Congreso en donde no se le quita 800 millones, más de 800 millones de quetzales a hospitales nacionales para cubrir necesidades, que es un derecho de todo el mundo, la salud. De ahí veo que se le quita la desnutrición, un derecho del... ¿Qué tiene que hacer un niño desnutrido? Un niño solamente tiene que vivir, jugar, crecer, aprender y ser niño. No tiene que venir y pasar enfermo meses y meses y meses, o la mamá o el papá estar con incertidumbre, bueno, a ver si se muere. ¿Por qué? Porque está desnutrido. O sea, no sé de qué manera, de verdad, hacer llegar el mensaje para que esos, por ejemplo, ahorita ponerlo en contexto de lo de los más de medio millón de alimentos para diputados, no se traslada a estas prioridades. O sea, no, duele un poquito, duele como ser humano, duele como, a mí me tocó vivirlo, desgraciadamente. Yo una vez entré, yo no sabía que tenía que llevar agua, y mi papá, mírame, tengo que tomar esta pastilla, no me baja la fiebre. Es como, está en mi hora de visita, ni siquiera es una hora, te dan unos minutitos de visita en el IX. Es una cárcel esa cosa. Y salir y después, no, mire, ya no puede entrar, ya pasó el tiempo. ¡Ta! O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? ¿De qué manera nos podemos involucrar para que estos mensajes, el mío, este es un caso mío, por ejemplo, pero hay muchísimos casos más allá afuera? Yo soy una persona bendecida, tengo un techo, puedo, pues, de vez en cuando pagar un doctor privado, pero hay personas que no. Entonces, ¿de qué manera nos podemos involucrar para que de verdad estas cosas cambien ya? O sea, no sé si lo tenemos que venir y hacer años y años de protesta para que estos mensajes y estas cosas lleguen a los oídos de quienes ponen las leyes, para que podamos realmente funcionar como país. Sí, primero un abrazo bien fuerte por lo que sucedió. Yo creo que eso no debería pasarle absolutamente a nadie en este país. El problema, para compartir una frustración, es que estas consecuencias que vemos tienen culpables, ¿verdad? Son decisiones políticas, no es que sea casualidad. El hecho de que alguien decidiera que se le va a dar medio millón de quetzales a alimentos de diputados y no, por ejemplo, a los hospitales, fue una decisión política, ¿verdad? El presidente lo decidió así, sus diputados lo apoyaron.
Ese es el problema, ¿verdad? Y bien, podríamos cambiar esto. Una cosa que sí es importante decir es que no nos olvidemos que tenemos mucho poder la ciudadanía, también afuera del Congreso. Porque el problema que yo he visto es que los diputados no les importa siempre y cuando vayan sus negocios y vayan sus proyectos a la mayoría de diputados en el Congreso, lo demás no les importa. Como tienen la presidencia, tienen la mayoría en el Congreso, tienen las Cortes, el único contrapeso que se tienen que enfrentar es el pueblo de Guatemala en las calles y decirles hasta aquí llegaron, no lo vamos a aceptar más. Y para contarles una cuestión allá adentro en el Congreso, les confieso que los diputados del oficialismo sí se dan cuenta. Ayer tuvimos una sesión que ni la abrieron, duró como 10 minutos porque no llegaron a la cantidad mínima de diputados que se requiere, y un par de diputados se acercaron y casi que a pedirme disculpas por haber votado a favor del presupuesto, porque la crítica fue muy fuerte. Y a veces tratan de deslegitimar las redes sociales y que bueno, que a tweets o a mensajes en Facebook o en Instagram no van a cambiar las cosas, pero sí que incide mucho. Los diputados les pesa mucho cuando ven su rostro, cuando ven su nombre y les dicen son unos desgraciados por haber hecho esto, y a veces cuando están esas discusiones en el Congreso y empiezan a ver que hay un descontento muy fuerte, se lo piensan dos veces y a veces corrigen en el momento, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer ahorita. Yo creo que manifestar en todos los espacios posibles, ya sea que salgamos a las calles o lo hagamos en nuestras redes o con nuestras familias, es importantísimo, y sobre todo no olvidarnos de quienes votaron a favor de esto en las urnas en las próximas elecciones. Listo. Ahora, rapidísimo, cabal, ya te pregunté qué necesitamos hacer como ciudadanos, pero ahora, uy, ahí está, perdón. Regresando al tema rapidísimo del presupuesto. ¿Se puede cambiar aún? ¿Hay una forma de impedir esto? Porque ya vi que habían dos maneras. Uno, que el presidente lo vetara, pero ya vimos que eso no va a pasar. Y dos, que los diputados no lo aprueben. ¿Se puede negociar este presupuesto? ¿Hay otra manera? ¿O de venir, ok, dejen la misma cantidad, pero realmente llevar el dinero hacia donde sí se necesita? ¿Cómo se puede venir y hacer que esto cambie? ¿Hay una forma legal? ¿Hay otra solución? No sé si nos puedes dar un poquito del contexto ahí para saber bien qué se puede hacer. Buenísimo, sí. Primero, sí, todavía tendríamos tiempo si el presidente da su brazo a torcer. Ahorita tuvo una conferencia y dijo que no lo iba a hacer, pero tenemos una movilización mañana que probablemente lo haga reflexionar de nuevo y recapacitar de que esto es un presupuesto criminal. Él podría vetar el presupuesto, regresa al Congreso y se pueden hacer correcciones ahí, y tenemos hasta el 30 de noviembre para volver a aprobar un nuevo presupuesto ya con cambios que priorice lo importante que sería la atención a la gente que más lo está padeciendo ahorita. O sea que ahorita tenemos una solución en nuestras manos, pero depende del presidente. Si no lo hiciera, el presupuesto empieza a cobrar vigencia después de que el presidente firme. En lugar de vetarlo, lo aprobaría, digamos. Cobra vigencia el presupuesto y el otro año tendríamos que hacer, se llaman readecuaciones presupuestarias, pero eso es complejísimo. Yo creo que la solución más inmediata es que el presidente vete el presupuesto, lo devuelva al Congreso y ahí se hagan los cambios necesarios. Listo. Bueno, Samuel, la verdad este es un tema muy complejo, es un tema que da para mucho que hablar. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por informarnos, gracias por pues darme tu tiempo. Así que te agradezco y gracias por escucharme y quejarme, y a ti por compartir la información. Y nada, gracias, oíste, te agradezco un montón. No, muchísimas gracias de verdad por el espacio, y aquí cualquier cosa a la orden. Ok, gracias, Samuel. Chao, chao, feliz noche. Dios.